Saludos amigos de tu canal Filosofía y Vida. En el video de hoy vamos a compartir sobre una rama de la filosofía, la cual se llama ética. La ética viene del griego ethos, que significa costumbre, lugar donde se mora o modo o forma de vida. ¿Por qué se establecen estos criterios a partir de Javier Zubiri y de Martin Heidegger? De que ética no solamente significa costumbre en un sentido lacónico, en un sentido muy estricto, sino también el lugar del morar, o sea, donde se vive, donde se comparte, donde el ser humano realiza sus actividades sociales, porque recuerden que el ser humano por naturaleza es un ser gregario, es un ser que tiene que vivir siempre en comunidad. Entonces, se define la ética como la rama de la filosofía que trata de buscar las últimas causas, los primeros principios que establecen una conducta humana, pero entendiendo conducta humana y entendiendo costumbres desde el punto de vista ético de las buenas costumbres. O sea, lo que fundamenta las buenas costumbres. De manera que el objeto material de la ética son los actos humanos. Se denominan actos humanos aquellos que están fundamentados en la libertad, fundamentalmente en la libertad. Que haya libertad, que haya intención, que haya voluntad y que haya conciencia en el accionar. ¿Por qué se establece bien claro actos humanos? Y hay que hacer la aclaración que los actos humanos son aquellos que se hacen deliberadamente, en plenas condiciones mentales, que le permitan al hombre discernir entre una cosa y la otra. Porque hay actos que no son humanos. Por ejemplo, los animales no tienen actos humanos. Aunque algunos eticistas quieren decir que hay actos que son del ser humano, pero que no son humanos, porque el ser humano no tiene el control de dichos actos, como son la digestión, por ejemplo, la circulación de la sangre. El ser humano no tiene control de dichos actos, son actos que se dan voluntariamente desde ellos mismos, si se puede usar el término voluntad, de los órganos que intervienen en ello. O mejor dicho, son actos involuntarios dentro del ser humano, porque son actos independientes por sí mismos. Entonces, también entre el objeto material de la ética, además de la costumbre, como ya hemos dicho, están los hábitos. Los hábitos, es decir, aquellas acciones del ser humano que se realizan continuamente y que hacen del ser humano tener hábitos de cosas. Hábitos de dormir 8 horas, hábitos de comer 3 veces al día, de acuerdo al país, porque como en Colombia creo, comen hasta 9 o 14 veces al día, pero son cosas, no plato fuerte. Por ejemplo, en República Dominicana el almuerzo fuerte es a las 12. En Norteamérica el almuerzo fuerte es a las 5 de la tarde o a las 6 de la tarde, en fin. Entonces, esos hábitos son los que a su vez van forjando el carácter del individuo. No confundamos carácter con temperamento. El temperamento es la forma como reaccionamos ante los estímulos externos o ante condiciones internas, intrínsecas al ser humano que puedan provocar ciertos estados de ánimo. Eso sería temperamento. El carácter no. El carácter incluye la forma de ser. El carácter implica lo que como, lo que hablo, cómo visto, cómo me sonrío. Es decir, hay un sinnúmero de condiciones que son las que permiten forjar el carácter en el individuo. Pero es un carácter que se hace siempre en comunidad, es un ser gregario. O sea que la ética diríamos que es un acto del ser gregario del ser humano. No es algo individual, en cierta forma, ya explicaremos más adelante. Y tiene el objeto formal, que sería la rectitud de los actos humanos. O sea, si los actos humanos
son rectos y rectos en el sentido de si son buenos o son malos, o si tienen una fundamentación buena o si tienen una fundamentación mala. De manera que la ética no es que estudia los actos humanos o la conducta humana como una ciencia descriptiva que va a tratar de explicar por qué el ser humano hizo aquello o lo otro. No, no. La ética lo que va a estudiar es el deber ser del ser humano. O sea, cuáles son los fundamentos que justifican las buenas costumbres. Por eso la ética sobrepasa a cualquier disciplina del saber que sea descriptivo, como podría ser la psicología social, por ejemplo. La ética, entonces, lo que va siempre a buscar es las causas de las conductas humanas, cuáles son sus fundamentos, y a partir de allí tratar de establecer lo que se conocería como una metafísica de las costumbres. Ahora bien, teniendo estos elementos, ya podemos entrar a cuáles son algunas características de la ética. Lo primero es que la ética es eminentemente fundamentativa, en el sentido de que es crítica, trata de fundamentar siempre los actos humanos. En cierta forma, la ética es abstracta, en tanto cuanto que solamente estudia los criterios de las cosas. La ética es general, porque va a tratar de fundamentar la costumbre de toda una comunidad, no de un individuo, sino de toda una comunidad. Algunos ejemplos éticos. Lo primero que hay que establecer es que la ética es eminentemente crítica, analítica. Ejemplos éticos. ¿Cuál es el fundamento del castigo? ¿Cuál es el límite o el alcance de la vida? ¿Cuáles son los deberes de un empleador con sus empleados? ¿Por qué estos ejemplos son éticos? Por lo siguiente. ¿Cuál es el fundamento del castigo? La ética no te va a explicar a qué tipo de castigo se está refiriendo, sino a todo tipo de castigo. ¿Cuál es el límite o alcance de la vida? ¿Cuál límite? ¿Cuál vida? ¿A qué alcance se refiere? Es decir, la ética no te va a decir de manera específica, porque la ética no es específica, no va a tratar de decirte de manera clara a qué límite se está refiriendo, ni a qué tipo de vida se está refiriendo. ¿Cuáles son los deberes del empleado con el empleador? Tampoco la ética te va a decir a qué tipo de deberes se está refiriendo, ni a qué tipo de empleado, ni a qué tipo de empleador. Para que tengan ideas más claras de cuando algo es ético, es cuando queda en el aire, cuando te da la teoría, cuando te da el fundamento de las cosas, pero sin referirse directamente a las cosas. Voy a poner otro ejemplo bien concreto. En los países hay constitución y hay leyes. La constitución es la Carta Magna, la ley de leyes, la Carta Sustantiva, en fin. Pero para la aplicación de cualquier ley tiene que estar bajo la sombrilla de la Constitución. Entonces aquí es que viene lo que es claramente lo ético. Las constituciones de los países son, en la mayoría de los casos, y en el mayor porcentaje de todos sus artículos, son eminentemente éticos, porque no te dan nada en específico. Por ejemplo, en la República Dominicana, la Constitución Dominicana establece el derecho a la salud. ¿Pero a cuál salud? ¿A qué tipo de salud? ¿A la salud sanitaria? ¿A la preventiva? No te lo especifica. O la Constitución Dominicana te establece el derecho al deporte, pero no te dice a cuál deporte. El derecho dominicano, en la Constitución Dominicana, te va a hablar, por ejemplo, de la protección de la vida, pero tampoco te dice a qué se refiere. Lo que hace específico a una constitución de un país son las leyes adjetivas. Son las leyes las que te van a decir de manera clara y precisa qué ocurre cuando una persona violenta una ley. La ética no te va a decir eso. Que no voy a entrar en esos detalles porque eso va en un próximo video cuando hablemos sobre lo que es la moral. De manera, mis queridos suscriptores, que ética viene de griego ethos, significa costumbre, lugar del morar,
modo o forma de vida. La ética va a tratar de fundamentar los actos humanos desde un punto de vista de criterios. La ética diría que va a fundamentar todas las acciones humanas cuando sean puramente humanas. Si te gustó el video, suscríbete dándole a la campanita que está aquí debajo. Déjame tu comentario y no te olvides darme un like. Y nos vemos en un próximo video de tu canal Filosofía y Vida.